¿Ya? ¿Ya está? A ver, doctor, ahora sí, otra vez vamos desde arriba, discúlpanos. Adelante. Muy bien, muy bien, bueno, ya. Comentaba Jorge, este tema lo elegí para continuar un poco en la línea de lo que sucedió con este muchacho Marño y cuáles son las consecuencias a mediano y a largo de una persona que recibe traumas en la cabeza, traumas repetidos. Además, se atravesó el más importantes, Gronkowski, que estuvo fuera una temporada, un tiempo prolongado, solamente por un problema de una contusión, así es como se dice en español, pero es lo mismo que una contusión es un golpe, una concusión es la pérdida de la conciencia asociada con un golpe en la cabeza. Entonces, eh, eh, les mandé un link de una noticia que salió hoy en el ABC. Tres jugadoras de deportes de invierno, ahora que está hoy que empezaron las Olimpiadas de invierno, donaron su cerebro ahora que se mueran para que les hagan investigación. Jugadoras de hockey, son jugadoras de que se meten en un como carrito que se desplaza en un carril restringido que se llama bobsled. Entonces donaron su cerebro. Entonces yo considero importante tratar este tema que está parcialmente asociado de lo que ya habíamos platicado. La encefalopatía traumática crónica está casi considerada como una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Esto, pues, desde luego, con la práctica de deportes que se asocian con los traumas directos en el cerebro de manera repetida, como practicar fútbol americano o fútbol soccer o boxeo. También se le relaciona con la práctica de rugby, que no mucha gente lo practica el rugby ahí en México, o ahora algo nuevo que se presenta como un deporte, como una opción deportiva, que son las artes marciales mixtas, o el MMA, que también tienen golpes repetitivos en la cabeza, en el cerebro. Entonces, los síntomas de una persona que está afectada con encefalopatía traumática crónica se inician de 8 a 10 años después que los eventos traumáticos se presentaron de manera repetitiva. El trastorno se presenta en 4 diferentes etapas clínicas. La primera etapa, el paciente empieza a presentar datos vagos, inespecíficos, datos de confusión, datos de desorientación, que muchas veces llaman mucho la atención porque son personas muy jóvenes y entonces empiezan a tener este tipo de olvidos que ya son de personas de mayores de 60, 65 años, y entonces se les empiezan a olvidar las cosas, se empiezan a desorientar, empiezan a tener datos del síndrome de hiperactividad del adulto, lo que se conoce como el ADD, no ADHD, o empiezan a tener trastornos de la conducta, pueden estar presentando vértigo con mayor, ya platicábamos un poco y con un dolor de cabeza constante, que no se les quita con nada, que no se identifican factores desencadenantes importantes. La intensidad del dolor de cabeza no es muy por arriba de un dolor de cabeza medio, no es el peor dolor de cabeza de su vida, que eso es un dato clínico de algo que se llama un estallamiento de un aneurisma o una embolia cerebral hemorrágica, pero los pacientes se presentan con un dolor, lo dirían un dolor sonso o un dolor sordo de cabeza que es constante y está todo el tiempo. La segunda etapa que presentan estos pacientes son pacientes que ya empiezan a tener procesos de amnesia muy significativos, son pacientes que se les puede encontrar deambulando en la calle, o son pacientes que llegan a un centro comercial y no se acuerdan por qué están ahí, o son personas que no se acuerdan dónde está el automóvil, o no se acuerdan que llevaban automóvil y se suben o llegan a su casa y le dicen, oye, ¿qué pasó con el coche? ¿Cuál coche? Usted tiene el coche, y pues no me acordaba. Y entonces, bueno, pues empiezan a tener eventos de este tipo con mayor frecuencia, empiezan a tener trastornos de inestabilidad social, rompen los parámetros de control de la conducta, los pacientes empiezan muy agresivos, empiezan a tener conductas impulsivas. La tercera y la cuarta etapa de la encefalopatía traumática ya están como una encima de la otra, ya los datos clínicos no
empiezan a tener claros de demencia, empiezan a tener trastornos del movimiento, pueden empezar a presentar temblores como el Parkinson, o pueden empezar a presentar signos, datos clínicos de enfermedad de Parkinson, que también puede ser desencadenada por un tema repetitivo de la cabeza. Empiezan a presentar un dato característico de los pacientes de este tipo de trastorno, y también presentan enfermedad de Parkinson que se llama hipomimia. Los mismos se caracterizan por hacer muchos gestos. Estos pacientes tienen algo que se llama hipomimia, que quiere decir que tienen un gesto fijo en la cara, ya no presentan datos de alegría, de tristeza, de preocupación, de sorpresa, tienen un gesto fijo en la cara. Es un dato clínico característico de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Si ustedes ven una persona que tiene Parkinson, no expresa sus sentimientos, o al menos no se pueden ver lo que los pacientes están pensando. También los pacientes empiezan a presentar trastornos de lenguaje, empiezan a hablar de mejor, pero no pueden hablar, o repiten mucho, o empiezan a tener trastornos para expresar verbalmente lo que están sintiendo. Desde luego el vértigo se hace mucho peor, de cabeza se hacen mucho más graves, y empiezan a tener, como les decía, trastornos para la marcha, trastornos de temblores, trastornos motores, y los ya les cuesta trabajo moverse. Hay un trastorno particular que se llama desorden del procesamiento sensorial. Es que ellos empiezan a tener alteraciones muy importantes de los sentidos, de la visión, de la audición, del tacto, del olfato, del gusto. Y esto ya nos habla de un daño del tallo cerebral, que es donde se encuentran los PACs, los nervios craneales, y estos se empiezan a presentar trastornos de este tipo. Ya la comida, ellos alucinaciones auditivas, ya tienen una percepción normal, y desde luego los pacientes empiezan a entrar en un momento de desesperación y empiezan a presentar conductas suicidas. Los pacientes empiezan a tener trastornos muy importantes, y bueno, pues tratan de matarse y tratan de hacerse daño ellos mismos, porque no entienden qué es lo que les está pasando. El diagnóstico patológico de esto que los pacientes presentan se diagnostica desafortunadamente en el cerebro de la persona cuando ya murió, cuando ya la persona ya no está viva. Se hacen estudios anatomopatológicos al microscopio, qué es lo que está presentando la persona, y entonces se encuentran unas proteínas características que se llaman proteínas tau. Estas pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer también se presentan en la enfermedad esta que se conoce como la enfermedad diferente, que es la enfermedad Alzheimer. Perdón, doctor, falló un poquito ahí, enfermedad conocida como, ya no escuchamos, doctor, perdón, falló un poquito ahí el audio, se perdió la idea. Se conoce como la enfermedad de las vacas locas, que el nombre médico es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Claro. Estas proteínas lo que hacen, imagínense los microtúbulos, por lo tanto, sustancias en el cerebro, son como unos tubos de drenaje, y que están formados por pelotitas que son las proteínas, y los túbulos están perfectamente organizados. Es proteínas tau lo que hacen, unas cintas de ropa, unas cintas que se entremeten entre las proteínas que están con forma de bolita, y lo que hacen es que desorganizan estos túbulos, entonces se pierden las funciones cerebrales y se empieza a tener un deterioro muy importante. Entonces, cuando se hace una resonancia magnética del cerebro, cintas neurofibrilares, así es como se describen en las descripciones, los médicos neurólogos así como lo describen, como cintas neurofibrilares, o en inglés neurofibrilares se dice, y eso es lo que se encuentra en las resonancias magnéticas de los pacientes que presentan esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, o que presentan el trastorno de encefalopatía traumática crónica. Empiezan a detectar unos depósitos que se llaman depósitos de amiloide. Como les digo, desafortunadamente los hallazgos son cuando ya el paciente ya se murió, que es la única manera hasta el momento diagnóstico se hace con la patología. Ya que muere el paciente, entonces empiezan a ver los datos de patología. A veces a los pacientes se les
se puede hacer una punción lumbar y se encuentra la presencia de anticuerpos, autoanticuerpos, anticuerpos formados por el paciente en contra del tejido cerebral. Entonces, eso se puede encontrar en algún día, está en investigación. Si les interesa, pueden, no sé si ya hayan visto la película que recuerda el doctor Omalu. El doctor Omalu es un doctor de Nigeria, que ya es ciudadano norteamericano a partir del 2015, pero en el año 2005 el doctor Omalu hizo un trabajo de investigación con un doctor americano que le llamó muchos otros síntomas clínicos que les acabo de explicar, y él empezó a describir la enfermedad y la quiso presentar a la NFL, pero la NFL pues obviamente no se lo permitía porque sabían que esto podía restringir el juego, porque mucha gente se podía espantar. Incluso hubo una persona ahí que le decía: es que tú estás siendo la única organización que es dueña de un día en los Estados Unidos, o sea, ellos son dueños del domingo, entonces no puedes meter con ellos. Y sí, efectivamente lo trataron de atacar y trataron de incluso hasta de expatriarlo, de sacarlo de Estados Unidos en el 2006, obviamente no pudieron, y estudios de patología. Al inicio, los estudios de patología que hacen los estudios de microscopía, incluso los jugadores ya muertos, los llevaba a los que le hicieran resonancias, y él pagaba todo de su bolsa para hacer su trabajo de investigación, porque nadie lo apoyaba, porque ellos que estaba atacando a la NFL. Entonces, pero bueno, finalmente logró publicar en revista de Neurocirugía el artículo en el que describía los cambios que había en el cerebro, y ahora ya es aceptada esta enfermedad. Y bueno, pues ya muchas de las escuelas ya están tomando medidas precautorias para que los niños no estén tan afectados después de que practiquen este deporte. Entonces también pueden leer la nota que salió en el periódico ABC respecto a las deportistas que van a donar su cerebro para que se les hagan estudios patológicos. Sí, la película Concussion, así justamente como nos decías el término, que protagonizó Will Smith, encarnando ese médico nigeriano que hizo esa investigación, y que ahora vemos efectos de ello, porque seguramente los amigos y tú, Mido, viste el nuevo diseño de los cascos de los jugadores de fútbol americano, que ahora tienen esa parte abatible en la mollera, como decían las abuelitas, justamente para amortiguar estos golpes que sufren en la cabeza, y que, bueno, se ejemplificó y se hizo el estudio en base justamente a jugadores de la NFL, pero ocurre con todo ese tipo de lesiones que sufren, por ejemplo, los boxeadores, como dices tú, también los que practican artes marciales, incluso los jugadores de soccer con el cabeceo del balón, que es duro y que es fuerte, que equivale a varias libras de peso el golpe cuando cabecean un balón que les llega a toda velocidad. Y precisamente aquí te preguntaba eso Luis Mendoza, que si también a los jugadores de soccer, y que cómo se puede prevenir ello. Bueno, justamente algunas de estas medidas que se han tomado es estos protectores para la cabeza en el caso de los jugadores de fútbol americano, y bueno, de los jugadores de soccer pues no hay de otra más que tratar de cabecear menos el balón en ese tipo de cosas, o cubrirse la cabeza, ¿no? Como decían las abuelitas, y siempre nos lo decían quizás de manera empírica, ¿no? Que era muy malo y nos podría traer consecuencias el golpearnos la cabeza, ¿no? Justamente, o el no dormirte después de golpearte la cabeza, y todo ese tipo de recomendaciones que antes se hacían pues de una manera más empírica, pero que tenían su razón de ser, ¿no? Esa sabiduría que aprendida por la experiencia que tenían antes las abuelitas y las mamás, cuando nos exhortaban a protegernos justamente la cabeza, ¿no? Cuando uno jugaba en la calle o hacías juegos de luchitas y demás, te decían: no te pegues en la cabeza porque te vas a quedar tonto, ¿no? Nos decían de niños. Así es, incluso ahora ya se está practicando en las escuelas preparatorias, en las escuelas secundarias, en el middle school, high school. Ahora los muchachos, incluso colegial, los muchachos
Unidos, que aquí el fútbol es el fútbol americano, ya lo hacen con unas cintas colgadas en la cintura, ya no se taclean ni se tiran, ya nada más es a arrebatarse la cinta. Así es como entrenan, hacen entrenamiento realmente muy breve ya todo el equipo y los cascos. El Tochito Bandera. Yo siempre la he expresado, exactamente, así es como le llaman, el flag football. Mi opinión personal es que con el tiempo, todas estas manifestaciones brutas de fuerza y de poder, como el fútbol americano, el rugby y todo esto, van a estar prohibidos. Lo que parece más grave es que en las escuelas se les enseñe esto, porque el daño que se les causa a los niños es muy importante, y todo es que es irreversible y no es identificado, y muchas veces el niño se pega en la cabeza, como le va el sentido, como que pierden la conciencia, se te va la onda, como dicen en México, lo hacen que te descansa y inmediatamente recupera y lo vuelven a poner a jugar y otra cabeza, y entonces eso está sometiendo al niño a un trauma repetitivo, y esto puede generar cambios muy importantes en la conducta del niño con el paso del tiempo. Entonces es muy importante que los niños no jueguen. Yo nunca yo podría jugar a mis hijos fútbol americano. Yo los pondría a otro tipo de deporte, mucho la natación, el ciclismo, correr, básquetbol, echar porras, Rolando Blackadder con el básquetbol, que creo que a él le gusta mucho. Entonces, yo creo que sería muy importante deporte. Yo personalmente pienso que el fútbol americano va a ser rediseñado en la manera en que se juega, porque es muy importante. Incluso yo creo que estos tan altos que les pagan son muy poco, porque pues finalmente si van a tener todo este tipo de trastornos, pues no vale la pena que puedan pagar, y obviamente pues no vamos a ver a la mayoría de los casos, porque en este momento que me dijera, incluso Daniel Palavicini, que me dijera el nombre de 3 personas que están en la línea de las Águilas de Filadelfia y 3 personas que están en la línea de Patriotas de Nueva Inglaterra, y nadie los conoce. A los de los saben es del quarterback, del que anotó, del que corre, del que de la abierta y del no sé, ni me sé las posiciones, no soy muy seguidor del fútbol americano. La gente que está recibiendo los traumas más fuertes, nadie los conoce, y son personas que se van a morir antes de los 50 años por todos los traumas cerebrales que reciben, y no por la pena. Pues ahora sí que hay de los apasionados del fútbol americano, mi Doc, que quizá piensen lo contrario, y a lo mejor pues apostarle a, como tú dices, a un rediseño del deporte. Ya vimos este año, creo que sí fue a partir de esta temporada, ¿no? Justamente el nuevo diseño de estos cascos, y podría ser, digo, ya esperar lo que resulte de nuevos estudios con la utilización de estos nuevos cascos, que sí mejoren o puedan ayudar a que estas lesiones se vayan amainando, desapareciendo, con medio de pues mejor equipamiento, como lo es precisamente la protección de la cabeza, y de otros deportes también, ¿no? Solo a lo mejor tenemos el ejemplo más emblemático del fútbol americano, pero sí, por ejemplo, del box, que también pues lo vemos incluso con boxeadores de antes, cuando las peleas eran más largas todavía, que incluso sí presentaban problemas de lenguaje, ¿no? Parecían como que cierta tara ya después de varias peleas, que sí se les denotaba a los pugilistas, y por ello ahora las peleas son todavía mucho más cortas, o en otros deportes que también se puedan sufrir eventualmente este tipo de lesiones. Pero sí, como tú dices, quizás a lo mejor acotar esta práctica de ciertos deportes a niños cuando ya tengan una mejor formación, o estén ya más crecidos, pues para evitar este tipo de consecuencias, ¿no, doctor? A lo mejor ya los niños, ¿a qué edad digamos que ya pudieran ser un poco más resistentes? Digo, estamos viendo que los jugadores ya maduros sufren consecuencias, los niños pues a cualquier edad, ¿no? Pero mientras sean más pequeños, supongo que hay mayor riesgo, ¿no, doctor? Lo que pasa es que, mira, lo que sucede, les voy a tratar de explicar cómo suceden estas lesiones.
aceleración. El problema de las personas, el cerebro cuando lo golpeas, el problema parte en donde pones, sino en la parte contraria, se llama el contragolpe o el countercoup que se dice en Estados Unidos. Entonces el cerebro se mueve. Afortunadamente para los niños no hay un movimiento de desaceleración muy importante, porque justamente el cerebro, la bóveda craneana, crece porque el cerebro va creciendo. Por eso los huesos del cerebro no están unidos en los niños, están separados. Incluso si están unidos los huesos en los niños, eso se llama craneosinostosis, es una enfermedad porque el hueso no puede crecer y entonces el cerebro no va a crecer. ¿No? Los huesos tienen que estar separados porque el cerebro va creciendo y va impulsando el tamaño. A cierta edad ya no crece, entonces ya se sellan los huesos. El problema está en que es muy inestable el cráneo de los huesos. O sea, los huesos se están moviendo, el cerebro se está moviendo. Háganse de cuenta que es como una gelatina que se está moviendo. Los clínicos, te digo, se empiezan a presentar de 6 años después de que se presenta el trauma. Entonces los niños que tuvieron muchos golpes de cabeza, incluso por violencia doméstica, por practicar algún deporte de contacto, pueden tener problemas en la adolescencia o antes de los 20 años. Y entonces, bueno, pues van a ser adolescentes muy agresivos, muy violentos. Y no vamos a entender por qué. Y puede ser que estén presentando un trastorno de encefalopatía traumática crónica. Porque, bueno, pues fueron víctimas de muy... porque el papá le gustó un americano y se veía bien bonito el niño con su cascote, ¿verdad? Jugando, pero pues no se pusieron a pensar que ya le hicieron un daño cerebral. Entonces yo entiendo que la gente que es apasionada del fútbol americano lo puede defender, pero yo creo que ya que les explicas y entienden las lesiones cerebrales que pueden causarle a los niños, yo creo que no habría un padre que quisiera a sus hijos que quisiera verlo jugando fútbol americano de contacto. Probablemente pudieran jugar el fútbol de pera y esto que le llaman, que corran, que naden, que hagan pista y campo, que hagan muchos otros tipos de ejercicios, pero no deportes de contacto. Y pues bueno, le pone aquí Rolando en el chat que a él le gusta el levantamiento de tarro y esas cosas. Pues está bien, con eso ya se puede brindar después de los juegos. Y acuérdense, pues se puede tomar una cervecita al día y ese no es problema. Es saludable. Y trasladándolo al caso de Marco Antonio Sánchez, doctor, pues se dice, el amigo pues declaraba que él sufrió el golpe en la cabeza con el casco puesto, el policía le dio el golpe en la cabeza con el casco puesto y en este caso podría estar enfrentando algo parecido, aunque lo vemos que, por ejemplo, en el caso de los jugadores de fútbol americano, lo enfrentan a largo plazo y por una manera recurrente. Aquí podría ser que fuera algo así como una hinchazón, digamos, del cráneo, y que si el cráneo pues recupera o se deshincha, por decirlo así, retome sus condiciones normales, digamos, Marco Antonio, que se supone que es lo que se está esperando para que él pueda declarar qué fue lo que ocurrió, se acuerde de todo lo que vivió. ¿Habría esa posibilidad, doctor, de que sea una hinchazón temporal del cerebro lo que está viviendo Marco Antonio? Fíjate que la cuestión más triste con Marco Antonio es que Marco Antonio no sabemos, ¿verdad?, de la extensión de las lesiones y los golpes que él recibió. Los policías se atrevieron a golpearlo en la cabeza con el casco puesto enfrente de la gente. ¿Qué no le habrán hecho arriba de la patrulla? ¿Y cuánto tiempo no habrá estado arriba de la patrulla? ¿Sabe la verdad? Digo, han dicho que sí, que fueron media hora y que 5 minutos y salen los policías llorando en la televisión, pero sabemos es que a él lo subieron a la patrulla y lo siguiente que supimos es que a los 5 días apareció en el Estado de México golpeado, con lesiones en la cara. Entonces no sabemos las intenciones de la tortura a la que fue sometido, y sí, lo que mezcla de lesiones físicas y lesiones emocionales que desafortunadamente pues no han desaparecido, y yo creo que pues va a quedar con unas secuelas importantes. Pero mira, desafortunadamente no podemos esperar nada de las autoridades. Hoy en la mañana sale el señor que gobierna y la Ciudad de México, el señor Mancera, diciendo que nada más hay narcotráfico en Tláhuac, y pues se ve que no ha ido a ningún restaurante de la Condesa. En años se puede vender droga las 24 horas del día con todo gusto, y no creo que los estén vendiendo ahí.
sean de los que venden chicles en el crucero, ¿verdad? Entonces, la Así negación de la realidad es una estrategia bastante poco útil, y yo creo que Marco Antonio fue sometido a una tortura brutal, a una de golpes brutales que le causaron lesiones muy importantes, y yo escuchaba una entrevista con la mamá, y la mamá pues es una persona bastante clara en la mente, y ella pues tiene ella no está defendiendo un criminal como lo quisieron hacer ver en los primeros, era un criminal drogadicto, y no es así. Entonces este pobre muchacho Marco Antonio, historia que lo único que retrata es un gobierno que no protege a los ciudadanos, sino que los maltrata, y eso es una renuncia de facto al contrato social y a lo que ellos tienen como autoridades. Es bueno que digo, tenemos presidentes, no son las mejores que pudiéramos querer, pero que no llegó, porque imagínense, si fuera el presidente, continuar la línea del actual, que niegan todo, pues está muy bien, y las redes son irritantes, porque no dicen lo bonito que está. Entonces, en fin, eso es lo triste, Marco Antonio, que la realidad es que no sabemos, pero es un caso evidente de un muchacho que fue dado por la autoridad que está ahí para protegerlo. Entonces, pues vamos a ver en qué termina esto, termina el caso de Marco Antonio, y pues traten de buscar ustedes a la mamá, la entrevisten y platiquen con ella, invítenla para que les diga qué es lo que ella vio, qué es lo que ella encuentra en su hijo, y ella les puede dar información más confiable. Así es que, doctor, sí hemos estado en contacto con el abogado y pues esperando la oportunidad que se den nuevas situaciones. Ya ellos han pedido que la información médica, como tienen derecho todos los pacientes, sea resguardada, y la Procuraduría no filtre estos expedientes médicos, y en su momento cuando lo tengan ellos y lo quieran dar a conocer, aquí esperemos que nos lo vengan a comentar directamente. Gracias, como siempre, doctor, por todos estos comentarios y aportaciones que nos haces en cada consulta contigo, y desde luego el agradecimiento del auditorio que te dice Carlos Hernández que cuando menos deberías de encabezar la Secretaría de Salud por tu calidad humana y tus conocimientos, doctor. Gracias, querido doctor, como siempre, por todo ello. No sé si quieras añadir algo. Para servirles, muchas gracias a todos, y no creo que me inviten porque no les gusta que les digan la verdad. Pero, como ¿verdad? Políticamente no me van a invitar. No me van a invitar. Bueno, nosotros te postulamos aquí, doctor. De cualquier forma, muchísimas gracias. Pero yo pensé que la imagen estaba bien. Si luego hacemos una prueba, que me hable la producción, si hacemos una prueba, porque no sé si sea el internet me da muy buena señal, entonces lo probamos en la próxima semana. Sí, es que desafortunadamente, pues tú sabes que hay luego variaciones. En ocasiones tenemos una muy buena calidad de enlace, y hay ocasiones que las variaciones de internet pues impiden una transmisión limpia. Digo, en esta ocasión no fue tan limpia como en otras, pero yo creo que la exposición que haces quedó clara hasta eso, mi doc.